Muy buenas, soy Omar Rueda, ¿cómo estáis? Espero que estéis todas y todos muy bien, estéis donde estéis. Y como ya sabéis, cuando hemos crecido en un ambiente tóxico, un ambiente carente de estimulación, carente de afecto, carente de alimento, de cosas básicas, de protección, de seguridad, pero cargadito de dinámicas disfuncionales, con violencia, con abuso, con comparaciones constantes, con victimismos, bueno, entre otras cosas que tampoco hace falta nombrar ahora mismo, pues claro, vamos a ir creciendo por un lado con diferentes carencias, con diferentes vacíos, que van a necesitar tarde o temprano ser reconocidos y sostenidos por la persona, pues para poder ser nutridos desde un lugar mucho más honesto. Pero como ya sabéis, llenar el vacío de infancia de cualquier manera es un caos, porque lo solemos hacer desde adicciones, desde el consumo de cosas, de personas, y así no funciona, porque da pie al desequilibrio y da pie a una vida basada en la frustración constante. Pero, por otro lado, ese ambiente carente y disfuncional provoca que la persona crezca con unas heridas muy específicas de infancia. Hay un yo herido que necesita ser visto y ser nutrido por el adulto para que justamente esas heridas se puedan ir sanando y no nos condicionen en el presente. Porque si no reconocemos las heridas de infancia, vamos reaccionando por la vida como pollos sin cabeza, siempre a merced de las proyecciones neuróticas que vienen de esas heridas. Porque claro, esas heridas buscan la mínima oportunidad en el presente para poder expresar su dolor. De ahí que se activen. De ahí que se activen cuando sucede algo en el presente que conecta con ellas. Si ahora mismo te sientes como identificado con lo que estoy diciendo y vives en Barcelona, no dejes pasar la oportunidad del taller que voy a ofrecer el 9 de julio, que creo que aún quedan 10 plazas, porque justamente voy a hablar de este tema, de volver al niño para sanar al adulto. Porque la carencia y el abuso en la infancia muchas veces dan lugar a que la persona manifieste y desarrolle conductas autodestructivas, como un intento de protegernos y de llenar esos vacíos, desde algo que nos acerque a papá o a mamá. Porque muchos de esos vacíos son de mamá y de papá. Entonces, si papá, por ejemplo, bebía alcohol, pues yo voy a llenar mi carencia de afecto de la misma manera, porque hay algo neurótico dentro de mí que cree que cuando bebo alcohol, me bebo a mi propio padre. Y cuando me bebo a mi padre, me nutro de su amor, porque básicamente me acerco a él. Y ejemplos así hay muchísimos. Si os apetece, podéis dejarlos en los comentarios de este vídeo. Así vamos aprendiendo los unos de los otros, que es muy interesante. Pero fijaos en las confusiones inconscientes a las que estamos sometidos y expuestos desde las carencias y desde las heridas de infancia. De ahí la importancia de tomar conciencia de los mecanismos autodestructivos que ponemos en marcha desde esa confusión, porque los ponemos justamente pensando que así vamos a sufrir menos, pero sucede todo lo contrario. La agonía se hace cada vez mayor y lo peor de todo es que esos mecanismos son los que nos están impidiendo sanar. Por eso hoy te quiero mostrar 5 arquetipos, 5 subpersonajes internos que habitan en todos los hijos de la carencia, que tienen asociadas un sinfín de conductas y cogniciones autodestructivas y de autoboicot, que nos bloquean y que nos impiden avanzar en esta vida. Son 5 actitudes por las que hemos pasado muchos de nosotros y no nos tenemos que avergonzar ni sentir culpable por ello, ¿ok? Así que empecemos con el vídeo. Primer arquetipo autodestructor, el dictador interno. En este primer punto voy a extenderme un poco más de la cuenta porque voy a dar un ejemplo de cómo equilibrar a esta parte de nosotros. El resto de puntos van a ser mucho más esquemáticos, porque si no el vídeo podría durar como 3 horas, ¿vale? Y bueno, a ver que me centro. Todos tenemos un gran dictador interno, que es exigente, severo, que es crítico, que juzga sin parar. Es una parte que todos tenemos, que desea tu éxito, desea que te enriquezcas, desea que tengas poder y que seas reconocido por todos. Y todo ello lo hace a golpe de látigo, convirtiendo retos en obligaciones desde una autodisciplina que es muy voraz, que no acepta un no por respuesta. Aunque estés a 40 de fiebre, a esa parte le da igual cómo estés. Es una parte interna que planifica de forma obsesiva, porque vive muy confundida. Cree que su reconocimiento y valía personal depende de los resultados que vaya obteniendo en la vida, sobre todo a nivel académico y laboral, porque se siente válido por lo que hace y no por lo que es.
Es una parte que nos intenta proteger del miedo, de la vergüenza, de la desesperación asociada al sentimiento de fracaso y a la falta de afecto. ¿Ok? El dictador interno se focaliza justamente en los aspectos muy negativos de la vida, pero sobre todo en los aspectos negativos de uno mismo, porque es muy autocrítico. Su pensamiento es muy dual, muy polarizado, o está perfecto o es una porquería, y siempre se mueve desde la insatisfacción personal, porque haga lo que haga, nunca es suficiente para aplacar su sensación de frustración con la vida. Esta parte pone en marcha múltiples conductas autodestructivas, algunas de ellas que son muy peligrosas, como por ejemplo el trabajar sin descanso durante mucho tiempo, que nos puede llevar a un burnout muy chungo, pero también hace que pasemos menos tiempo con la familia, con los amigos, o que hagamos menos ejercicio físico, que dejemos de lado la alimentación consciente, porque prioriza los aspectos asociados al éxito más laboral, más académico. Entonces ya os podéis hacer una idea de las conductas distorsionadas que pueden venir desde ese lugar. Pero no solamente se mueve buscando ese éxito laboral o académico, sino que también es muy crítico con todo, en el amor, en las amistades, con el cuerpo. A cada uno le va a dar desde su propia neurosis. Y el dictador interno, ese pequeño Hitler que habita en nosotros, se equilibra cuando lo transformamos en el motivador interno. Es como si fuera un Pokémon que puede evolucionar, ¿eh? Y esto es muy importante entenderlo bien, porque no existe ninguna parte mala en nuestro interior que tenga que ser aniquilado, excluido. Paremos ya con esa manía de autodespreciar aquello asociado a la autodestrucción, porque no podremos hacer nada desde ese lugar. Es como intentar apagar un fuego con gasolina. No tiene ningún sentido. Lo que sí que es interesante es irse quedando con la parte adaptativa y sana del dictador interno. Porque todos podemos transformarlo en ese coach interno, un coach que nos va a motivar a tope, desde aspectos constructivos y sanos, desde refuerzos positivos, que nos va a dar mucha energía para superarnos, pero siempre desde ese respeto. Un coach interno respetuoso, comprensivo, reconciliador. Y para ello tenemos que ser comprensivos con ese dictador, saber de dónde viene y cómo se construyó en la infancia, para luego, una vez hecha la reconciliación, pues iniciar su entrenamiento a aspectos más adaptativos. Porque si lo piensas bien, es muy interesante ser autocrítico en esta vida y trabajar para la superación personal, pero siempre desde algo que sea constructivo, sano, siempre que nos fijemos metas realistas y sepamos pedir ayuda o delegar. A mí, por ejemplo, me encantan las críticas siempre que éstas sean constructivas. Cuando son críticas sin sentido, sin contexto, random, del estilo es que tu cara no me gusta, y esta es real, es que no me fío de los hombres que llevan un pendiente, pues que ahí no puedes hacer nada, no puedes tomar nada, no es realista, es fruto de la distorsión del otro, de sus propios complejos y limitaciones. Y ahí lo único que podemos hacer es ignorarlo con respeto. Y con este dictador interno hay que hacer un poco lo mismo, porque suele tomar la voz de ese padre o de esa madre que era tan exigente con nosotros, o de ese profesor o de ese contexto en el que crecimos. Así que cuando te sientas en este movimiento interno, solo te voy a pedir que hagas una cosa, si te apetece, claro, no te obligo a nada, que tomes conciencia de que estás en ese modo dictador, pero que ese modo dictador no eres tú. Porque el problema viene cuando nos identificamos a esa parte de nosotros, cuando creemos que somos esa parte. Y es en ese preciso momento cuando algo maravilloso va a pasar. De hecho, a lo mejor ahora mismo te está pasando cuando me escuchas. Y es que nos distanciamos de esa parte interna, nos defusionamos a nivel cognitivo, salimos de la confusión interna. Y es ahí cuando se va a poder dar un diálogo interno de reconciliación, un diálogo que va a tener un único objetivo: pedirle a esa parte que se vaya transformando poco a poco en ese coach motivador sano, en ese coach positivo. Y todo lo que venga del dictador, pues lo vamos a ir mirando con cierto afecto, aunque os parezca una paradoja esto que estoy diciendo. Y todo lo que venga del motivador sano, lo tomaremos con mucho agradecimiento. Y es que el arte de darse con amor y con respeto no se aprende del día a la mañana. Requiere de entrenamiento y requiere de constancia.
hasta que se vuelve un proceso automatizado. ¿Y por qué es tan importante ese diálogo interno con uno mismo? Porque marca el principio de la relación que voy a tener o a establecer conmigo y con la propia vida. Y a partir de ahí, cuando solo se active ese coach positivo delante de los elementos del presente, que vayan conectando con él, pues ya no pondré en marcha conductas destructivas o de autosabotaje que venían de ese dictador, sino que ahora saldrá esa parte de mí en su forma más sana, con una serie de conductas y actitudes asociadas a ese nivel de salud que ha ido aprendiendo. Y esto parece muy fácil decirlo, pero no lo es. Así que ir a terapia no está de más si quieres acabar de profundizar en este tema, porque con esas indicaciones que te estoy dando ahora mismo no es suficiente. Pero bueno, entre tanto, si no tienes posibilidad de ir a terapia para hacer esto, te voy a ofrecer a continuación un ejemplo de diálogo interno con esta parte dictadora, y la voy a hacer a mi manera, que es la sana para mí. Cada uno tiene su propia forma de hacer las cosas, que es la buena realmente. Pero para que os hagáis una idea de cómo es este diálogo, sería así. Imaginaos que ahora me viene el pensamiento de que lo estoy explicando todo fatal en este vídeo. Además es un poco real, Y esa voz me dice que no sirvo para esto, de hacer vídeos de psicoeducación. Y este pensamiento viene con una fuerte emoción, sensación de miedo. Entonces una buena forma de sanar a ese dictador interno, para transformarlo en ese coach interno, sería: oye, mira, gracias por preocuparte por mí, veo que lo haces con mucha energía, con mucha insistencia, seguro que me has apoyado, acompañado un montón de veces así en mi vida, de esta forma, y me ha ido bien, si no, no vendrías así. Reconozco un poco la voz de mi padre en esto, así que entiendo que tenerte ahí me acerca a él, pero siento que yo puedo manejar este miedo desde mí. Siento que tengo las herramientas para afrontar el rechazo o las críticas que puedan venir con todo esto. Lo que sí que me voy a quedar de tu intervención, tan genuina, es el hecho de comprobar más tarde si se entiende lo que digo, para hacer las cosas bien, no de cualquier manera. Así que gracias, me quedo con esta parte, pero te devuelvo a ti lo otro, es para ti. ¿Okay? Bueno, esa sería mi forma de trabajarlo. Aquí el objetivo es poder acceder a las heridas que estamos intentando tapar con esta forma, ¿no?, de protegernos. En este caso sería la humillación y el rechazo. Segunda manifestación de autodestrucción y de autosabotaje en forma de voces del ego es el terrorista interno. Como veis, he elegido nombres contundentes. De hecho, este es un nombre muy usado en IFS. El terrorista interno hace suya las cualidades de todas aquellas personas que nos han agredido en la vida, de todas aquellas personas que abusaron de nosotros. Y esto lo hace para que no conectemos con heridas profundas asociadas justamente con esos traumas, porque hacen demasiado daño, son demasiado dolorosas. Por lo tanto, nos quiere proteger. ¿Que esa persona nos humilló? Pues esa parte de nosotros nos va a enviar mensajes o nos hará tomar decisiones o acciones que nos van a humillar. ¿Que esa persona nos devaluó? Pues esa parte interna va a venir con un discurso despreciativo. O nos hará frecuentar a personas que nos desprecien de alguna manera. Las personas que viven con este subpersonaje activado llegan a un punto en su vida que se dicen: pero si me estoy tratando a mí mismo de la misma forma que me trataba tal persona, ¿pero qué estoy haciendo con mi vida? Y es ahí cuando se dan cuenta de que aún tienen traumas que sanar en su interior. Y te estarás preguntando cómo se puede sanar o de cómo puedo transformar a esta parte en algo sano. Pues si nos fijamos bien, el terrorista interno nos quiere distraer del dolor de nuestras heridas y nos recuerda con su intervención de que hay un yo herido esperándonos en relación al abuso y al trauma. Y creo que tomarlo desde este lugar de faro que señala puede ser muy interesante para transformarlo, porque el mensaje que sobrevuela es: aún no has aprendido a amarte con respeto. Tercer arquetipo, el controlador. Es una parte que todos los hijos de la carencia tienen activado, porque han tenido que controlar para poder sobrevivir. Controlar el ambiente, las miradas, lo que decían o dejaban de decir, porque detrás del control se esconde un gran miedo a la incertidumbre. Y la sensación de control, de tener las cosas bajo control, les ha dado muchísima seguridad.
en momentos puntuales de vulnerabilidad. Pero es una sensación de falsa seguridad en realidad, no dura mucho tiempo, porque el sentimiento de insatisfacción personal y de miedo vuelven con fuerza tras un tiempo, hasta que ponen en marcha otra vez conductas de control. Y estas suelen ser muy variopintas, desde pequeñas manifestaciones hasta llegar al trastorno obsesivo-compulsivo. Y el controlador vive en el autoboicot en muchas áreas de su vida. Por ejemplo, sus relaciones sexuales, porque las relaciones sexuales requieren de cierto soltar para que sea una comunicación orgánica y placentera. Pero las personas controladoras a veces llegan a tal punto de no poder tener un orgasmo, por ejemplo. Porque si lo tuvieran, perderían el control de la situación. O se van al otro extremo, son precoces, porque es su forma de controlar la situación, esa incertidumbre del acto en cuestión. Y porque al menos saben que eso va a durar 6 segundos. Y en 6 segundos no pueden pasar grandes catástrofes emocionalmente hablando. En la pareja, las personas controladoras pues son un fastidio, la verdad. Es como vivir en una prisión con el director de la prisión. Un director que es muy pesado. Y son personas con muchas manías y que ponen en práctica muchos rituales. Algunos pueden ser incluso validantes para la persona. Fijaos en el gasto de energía de vivir en ese su personaje interno. Porque son personas que viven en la preocupación, en la irritabilidad y en el miedo. Porque el controlador tiene miedo a lo desconocido, pero también a ser inferior a los demás. Y es que existe una gran diferencia entre mantener el control y ser controlador. ¿Vale? ¿Y cómo sanamos esta parte? Primero, necesitamos de un proceso terapéutico o de muchos años de mirarse a uno mismo para entender de dónde viene esta construcción y qué heridas está tapando. Y luego, cuando esto está hecho, pues bueno, básicamente es una parte muy interesante que podemos usar para resolver las dificultades que nos plantee la vida. Para planificar, para atender los problemas desde la racionalidad, porque es una parte que es muy hábil apartando sentimientos y emociones, y hay contextos en la vida donde hacer esto pues es sano o es fundamental, y es una parte tremendamente eficaz porque tiene mucha energía mental, es muy rápida, y claro, bien enfocada puede construir grandes proyectos y llevarlos al éxito. Cuarto personaje autodestructivo al que nos identificamos, El Salvador. Supongo que, o sea, no el país, El Salvador del síndrome del Salvador. Supongo que todo el mundo lo conoce, pero bueno, creo que no existe una forma más romántica de autosabotearse la vida. Esta forma de protegerse, salvando a los demás, se construyó en una de las desconexiones más profundas de la infancia, cuando ese niño descubrió que cuando salvaba a sus padres, era mirado por ellos. Cuando se metía en miedo de una pelea, cuando se posicionaba o con mamá o con papá, cuando hacía de cómplice de uno de los dos, cuando asumía la responsabilidad de esa madre o de ese padre. En definitiva, para no alargarme mucho con todo esto, básicamente es cuando se sacrificaba por ellos y cuando lo hacía recibía su amor. Y desde entonces no ha parado de hacerlo con todo el mundo, porque es un subpersonaje interno que siente que tiene el deber de sacrificar sus propias necesidades en pro de las necesidades de los demás. Y como se le ocurra hacer valer sus derechos o poner límites a los demás, se siente profundamente egoísta y va a tener que lidiar con su mayor enemigo, que es la culpabilidad. En realidad El Salvador cuida a los demás porque en su neurosis cree que haciendo esto no va a perder a sus cuidadores. Es decir, para que se pueda entender esto, si cuido a mamá o a papá, entonces no los perderé. Así que ya os podéis hacer una idea de la infinidad de conductas y cogniciones autodestructivas asociadas a este arquetipo interno de la personalidad. No se priorizan, son manipulables, viven con mucha rabia y frustración, no saben poner límites, suelen acabar con personas tóxicas, se vacían por los demás hasta desaparecer, siempre creen que la culpa es suya, no cuidan de su vida, son muy codependientes porque creen que los problemas de los demás son culpa suya. Y su estado anímico depende mucho del estado anímico de los demás, del otro. Y además de todo esto, para más Inri, suelen ser muy arrogantes, porque creen saber lo que es mejor para los demás. Creen poder salvar a las personas, cuando en realidad solo uno se puede salvar a sí mismo. Y la parte adaptativa de este protector, cuando se manifiesta de una forma sana,
Pues es la empatía, la lectura emocional de la situación, del contexto y del otro. Los exsalvadores que se convierten en cuidadores sanos, porque han aprendido a priorizarse, a amarse, a sentir el amor desde un lugar mucho más sano, de forma más honesto, a poner límites, y porque han salido de la confusión de que el otro depende de cómo lo podemos salvar, pues son personas con mucha capacidad para acompañar a los demás en sus procesos. Son buenos terapeutas, educadores, pedagogos, son buenos maestros, porque pueden salvar al otro, pero deciden no hacerlo, pues básicamente por un acto de respeto y de compromiso, y en vez de salvar, acompañan en la salvación. Último, su personaje interno que hoy quiero compartir con vosotros es el fatalista. Este arquetipo busca básicamente el inmovilismo, busca que la persona no se ponga en peligro, busca evitar a cualquier precio que la persona se exponga a la frustración, al rechazo, al abandono, a la traición, a la humillación, a todas las heridas de infancia. Y lo hace de una forma que es muy hábil, porque es esa voz interior que todos hemos escuchado alguna vez en la vida, que te dice: ¿pero por qué vas a hacer esto? Con lo peligroso que es que te puede pasar de todo. ¿Pero para qué vas a ir a este sitio si te vas a morir? Es que seguro que te va a pasar algo. Bueno, esta subvoz del ego busca los déficits del objeto de deseo para restar atractivo y evitar que la persona se acerque a eso que en realidad le podría ayudar en su evolución. Es una voz muy pasiva, muchas veces corporal, porque se manifiesta acompañado de un fuerte cansancio físico y mental para minar las fuerzas y la confianza de la persona, y es el que mantiene siempre dentro de nosotros a todas nuestras fobias, porque tener una fobia es una forma muy hábil de evitar la exposición a algo. Y bueno, creo que no hace falta hacer una lista de las conductas de autosabotaje asociadas a este movimiento interno. Seguro que os vienen un montón de ejemplos que tienen que ver con el inmovilismo y con la no acción, con la pasividad delante de la vida, con el hecho de quedarse siempre en tercer plano, de depender de los demás para hacer cosas, de sentirse en la obligación de vivir en una zona de confort que se acaba transformando en nuestra prisión, básicamente. Y el lado más sano de esta manifestación interna es la precaución y el respeto. Una persona que ha equilibrado este arquetipo interno suele hacer las cosas con precaución y con mucho respeto. Se suelen pensar las cosas dos veces antes de hacerlas. Suelen como informarse mucho, bastante bien, antes de emprender una decisión importante. Suelen consultar y buscar ayuda de manera muy eficiente y son muy buenos para detectar riesgos y darles una solución delante de cualquier proyecto o delante de cualquier situación, porque tienen esa capacidad de anticipar lo negativo. ¿Ok? Y bueno, tengo una lista con 8 subpersonajes más que, si os interesa, puedo hacer una segunda parte de este vídeo para terminar de cerrar este tema. Así que, bueno, déjame en los comentarios si te interesa. ¿Vale? Y nada más. Hasta aquí el vídeo. Si te ha sido de utilidad, como siempre, dale a me gusta, compártelo con aquellas personas a las que sientas que le puede ser de utilidad este vídeo. Te animo a que te suscribas a mi canal, que ya somos más de 400.000 personas. Y nada, hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.